Hola, bienvenido a un nuevo video de Resuelve con Rolando. En este video vamos a resolver un problema de análisis dimensional. Lo vamos a leer. El problema nos dice: la fuerza que ejerce un chorro de agua de densidad ρ al incidir con una rapidez v sobre una superficie de área S viene dada por, y esta es la ecuación que tenemos, hallar el valor de x más y más z. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es primero registrar la información que nos da el problema. Inicialmente nos dicen, bueno, esto lo voy a anotar con azul porque esta información no está muy directa, sino es una información implícita. ¿Cuál es esta información? Primero, el problema nos dice que la fuerza que ejerce, y vemos que F es precisamente la fuerza porque F está despejada en esta ecuación, entonces F es una fuerza. Eso es muy importante de tomarlo en cuenta, de señalarlo. Como el problema nos pide que hallemos x más y más z, la forma tradicional de hacer esto, la forma común de hacerlo, es reemplazar las dimensiones de cada una de las variables de las magnitudes derivadas y la ecuación dimensional de cada una de ellas, y luego hacer operaciones, realizar operaciones con exponentes. Entonces, de esta f, cuya información estaba implícita, decíamos, necesitamos, como de cada una de las demás variables, la ecuación dimensional. Recordemos que fuerza es masa por aceleración. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la fuerza es L por M por T a la menos 2, ¿no? Bueno, tampoco es necesario en todo problema recordar de dónde viene esta ecuación dimensional, porque las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas de la física las tenemos registradas en una tablita precisamente que se denomina tabla de magnitudes derivadas, donde está la ecuación dimensional de cada una de ellas, ¿no? Ahora sí, la información que era obvia que nos decía el problema, ρ. ¿Qué nos decía el problema? Nos decía que ρ es la densidad, y la ecuación dimensional de la densidad es L a la menos 3 por M, porque recordemos que densidad es masa sobre volumen. Luego, al incidir con rapidez v, entonces v es rapidez, el módulo de la velocidad. Recordemos que la ecuación dimensional de la rapidez es L por T a la menos 1. Luego, sobre una superficie de área S, entonces S es un área. Y la ecuación dimensional del área es L cuadrado. Viene dada por, y bueno, al final lo que nos piden que calculemos es X más Y más Z. Una vez que ya hemos recopilado toda esta información, lo que tenemos que hacer ya para la parte de la solución es trabajar en la ecuación. Entonces, ¿en cuál ecuación? Pues en la ecuación que nos proporcionaba precisamente el problema. Eso es lo que vamos a hacer precisamente en la ecuación, y la vamos a reescribir la ecuación para tomar en cuenta la siguiente información también. La ecuación dice que f es igual a x. Bueno, en realidad x la vamos a registrar con color rojito porque es una de las incógnitas. X elevado a un medio por v, rapidez, velocidad, también elevado a la x, por s, el área, elevado a la y, y finalmente por ρ, la densidad, elevado a la z. Muy bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta ahora en esta ecuación, que es la ecuación que nos proporciona el problema? Primero, aquí podemos ver que x está elevado a un medio. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que x, y z, los tres son exponentes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Al estar x, bueno, si en esta ecuación esta partecita no existiera, toda esta parte que le acabo de señalar precisamente con azul, si de esa parte no existiera, pues no habría ningún problema porque x, y z serían simplemente exponentes. Sin embargo, al estar x multiplicando a las magnitudes derivadas que intervienen en la ecuación, x también podría ser una magnitud derivada, ¿no? No sabemos. Imaginemos x podría ser un desplazamiento. Sin embargo, entonces acá lo voy a señalar de esta manera. Entonces
lo que deberíamos preguntarnos es, o para ser más exactos, ¿qué es X? Si X es una magnitud, eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué es X? ¿X es una magnitud? ¿Es una magnitud derivada? Bueno, recordemos que en general una ecuación dimensional, en general toda ecuación dimensional en la mecánica tiene la siguiente forma. Bueno, y en este caso hablaríamos de la letrita de la variable que está despejada, que en este caso es f. Una ecuación dimensional tiene esta forma. LMT, las tres magnitudes fundamentales de la mecánica, elevadas a ABC. Recordemos que en una ecuación dimensional en la mecánica, A, B y C son números reales. Lo podemos poner de esta manera. Pertenecen a los números reales. Bueno, entonces lo que decía, A, B, C tienen que ser números reales en realidad. Tienen que ser números reales. Es decir, pueden ser números positivos, negativos, fraccionarios, enteros, decimales, pero son números. Entonces, ¿esto qué relación tiene con lo que había señalado acá en la ecuación que nos proporcionaba el problema? Si X fuera una magnitud, tendríamos algo como lo siguiente, ¿no? No sé, imaginemos una velocidad elevado a una aceleración, imaginémonos. Y esta operación o este suceso, este fenómeno, no puede ocurrir, al menos matemáticamente hablando, en una ecuación dimensional no puede ocurrir. ¿Por qué? Por lo que acabo de señalar. Esta A no puede ser otra magnitud, es decir, no podemos tener una magnitud elevada a otra magnitud, no tenemos que tener una magnitud elevada a un número. Necesariamente acá tiene que estar un número. Eso es lo que tiene que ocurrir entonces en realidad. Eso es lo que tiene que ocurrir porque de otra manera tendríamos algo que no tiene mucha coherencia, al menos matemáticamente hablando acá. Entonces, siempre es necesario, siempre es importante que nos hagamos esta pregunta para tener claro cuál es la estrategia que vamos a seguir en el problema. Por lo tanto, por esto que acabamos de señalar, X al estar multiplicando podría ser una magnitud, pero también X al estar acá como exponente de otra magnitud derivada que sí sabemos, sí nos consta porque el problema nos da esa información que ves una rapidez, entonces X no puede ser una magnitud. Entonces acá la respuesta de X es una magnitud, la respuesta tácita, tajante es que no, X no es una magnitud. X es, por lo que lo señalamos acá, tiene que ser necesariamente un número. Entonces, lo que vamos a reiterar, vamos a aclarar porque es muy importante, es lo siguiente. Entonces, en nuestra ecuación, ¿qué tiene que suceder también? X, Y y Z, los tres que estamos buscando. ¿Qué pasa con estos tres? Por lo que dijimos. Estos tres tienen que ser números reales, pero enfatizo esto, tienen que ser números reales, no son otras magnitudes. Por lo tanto, lo que va a pasar es esto. Decimos luego, si en nuestra ecuación nosotros hallamos dimensiones a la izquierda y a la derecha, tendríamos lo siguiente, tendríamos dimensiones de toda la izquierda, que serían las dimensiones de la fuerza simplemente, y en la parte derecha tendríamos esto, las dimensiones de x elevado a un medio por b elevado a la x por s elevado a la y por ρ elevado a la z. Simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Estamos hallando dimensiones a la izquierda y a la derecha de nuestra ecuación, en ambos lados de la ecuación. En la parte izquierda no va a haber ningún problema porque aquí solamente dimensiones de f, entonces reemplazamos las dimensiones de f que las habíamos señalado en un principio
que son Lm por t elevado a la menos 2. Lm por t elevado a la menos 2. Ahí no hay problema. Ahora, en la parte derecha, las dimensiones se reparten para cada uno de los términos que están acá multiplicándose. Por lo tanto, tendríamos dimensiones de x elevado a un medio. De esta manera. Luego tendríamos las dimensiones acá. Bueno, esto para que sea un poquito más coherente con todo lo que vamos a seguir escribiendo, lo podríamos escribir de esta manera, ¿no? Recordemos que en realidad debería ser dimensiones de todo lo que está acá, pero también recordemos que hay una propiedad de exponentes muy simple que me dice que si yo tengo a elevado a la n y luego todo esto elevado a la m, porque al final es como una potencia simplemente, los exponentes acá se pueden intercambiar lugares, o sea, podemos tener esto igual a la m a la n. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. Entonces esto podemos escribirlo de la siguiente manera. Dimensiones de x y todas las dimensiones de x elevadas a un medio, ¿no? Si lo notamos, lo que yo lo borré y lo había escrito anteriormente era esto, ¿no? Que viene a ser equivalente simplemente. ¿Por qué? Porque acá es las dimensiones de x a un medio, o lo que está acá escrito es las dimensiones de x elevado a un medio, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema por lo que acabo de señalar acá. Y decía, ¿por qué lo voy a anotar de esta manera? Porque acá ya lo correcto es anotar dimensiones de b, de la velocidad, elevado a x, ¿no? Y x es una de las incógnitas, por eso es mejor que esté acá en la parte externa de las dimensiones, ¿no? Decía por eso, para que tenga mayor coherencia con lo que vamos a hacer, igual un medio lo estamos anotando acá afuera. Luego tenemos las dimensiones de S, que es área elevado a la y. Recordemos lo que estamos haciendo, simplemente las dimensiones se están repartiendo para cada uno de los participantes. Luego tendríamos dimensiones de ρ, que es la densidad, todo elevado a la z. Ahora bien, en la parte izquierda de nuestra ecuación no sucede nada, simplemente tenemos Lmt a la menos 2. En la parte derecha, ¿qué es lo que habíamos señalado? En nuestra ecuación x, y y z son números reales, y como sabemos, de los números las dimensiones valen 1, entonces las dimensiones de x valen 1. 1 elevado a un medio pues va a seguir siendo simplemente 1, entonces todo esto nos da como resultado 1 simplemente. ¿Por qué reitero? Porque las dimensiones de un número, como lo hemos aclarado bien, valen 1. Bueno, entonces ya no nos preocupamos porque el 1 es el neutro en la multiplicación. Simplemente luego tendremos que reemplazar las dimensiones de b, de la rapidez, que son lt a la menos 1, todo esto elevado a x. Luego las dimensiones de s, que es el área. Las dimensiones del área, como habíamos visto, eran l cuadrado, y todo esto está elevado a y. Luego las dimensiones de ρ, que es la densidad. Las dimensiones de la densidad, acá están, son L a la menos 3 por M, y a su vez todo esto está elevado a la Z. Bueno, una vez que ya hemos reemplazado, hemos hallado las dimensiones, ya las hemos reemplazado, únicamente lo que tenemos que hacer ahora es operaciones con exponentes. En la parte izquierda no pasa nada, LMT a la menos 2. En la parte derecha aplicamos propiedades de exponentes, precisamente. Esta x se va a repartir tanto para L como para T, entonces eso es lo que vamos a hacer. L, recordemos que el exponente acá de L es 1. Potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Acá tendremos 1 por x, nos quedará simplemente L elevado a la x. En el caso de T, el exponente de T es menos 1. Hay que multiplicar menos 1 por x. Menos 1 por x es simplemente menos x. En el caso de L, aquí tenemos potencia de otra potencia, multiplicamos 2 por y, que simplemente nos dará 2 veces y. Y finalmente, en el caso de la densidad también repartimos. En el caso de L tendremos que multiplicar menos 3 por z, y menos 3 por z nos da como resultado menos 3z. En el caso de m, el exponente de m es 1, 1 por z es simplemente z. Bueno, continuamos
Como sabemos, tenemos que hacer ahora la siguiente operación. Ya operaciones con exponentes. En la parte izquierda no pasa nada porque no hay ninguna operación que se pueda hacer. En la parte derecha tenemos que tener una sola L, una sola M y una sola T. Tenemos una, dos y tres L's. Recordemos la propiedad elemental que bases iguales en la multiplicación, los exponentes se suman. Entonces eso es lo que vamos a aplicar precisamente para L. Copiamos la misma base que tenían estos tres y sumamos los exponentes. Entonces los exponentes serán X más 2 veces y menos 3z. Ahí lo tenemos entonces. Ese es el nuevo exponente de la única L que tenemos. En el caso de M no pasa nada porque no hay más M, solamente nos queda M elevado a la Z, que es una de nuestras incógnitas. Y en el caso de T pasa lo mismo porque no tiene T alguna otra T con la que pudiera operarse. Entonces simplemente nos queda T elevado a la menos X. ¿Qué es lo que logramos hacer? Entonces logramos tener la misma cantidad de bases en la izquierda y en la derecha, simplemente una operación con exponentes, una operación ya algebraica totalmente. A la izquierda tenemos tres bases que son LMT y a la derecha también las mismas tres LMT. Entonces, cuando las incógnitas son los exponentes, cuando tenemos una ecuación exponencial, una forma simple de hallar el valor de las incógnitas, de los exponentes en este caso, es igualar los exponentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Igualamos los exponentes, pero recordemos que los exponentes los tenemos que igualar. ¿Quiénes tienen exponentes? Los que tienen exponentes son las bases. Por lo tanto, tenemos que señalar de cuál base vamos a igualar exponentes. Primero vamos a igualar exponentes de L. En la parte izquierda observamos que el exponente de L vale 1. En la parte derecha el exponente de L es todo lo que habíamos señalado acá. Todo lo que vemos es X más 2 veces Y menos 3 veces Z. Claramente esta ecuación no la podemos resolver porque tiene tres incógnitas. La vamos a dejar pendiente. Pero ahora vamos a igualar el siguiente exponente, que es el exponente de M. Entonces observamos, el exponente de M a la izquierda vale 1, el exponente de M a la derecha vale Z. Entonces ya tenemos un valor, tenemos el valor de Z, ya sabemos que Z vale 1. Finalmente igualamos los exponentes de T. El exponente de T a la izquierda vale menos 2. El exponente de T a la derecha vale menos menos X. Observamos claramente acá que como ambos términos, izquierda y derecha, tienen signos negativos, menos con menos se van. Y finalmente tenemos acá el valor de X ordenando la ecuación, dando la vuelta a la ecuación. X vale 2 entonces. Como podemos ver, X vale 2, Z vale 1. Entonces, en la ecuación que habíamos obtenido al igualar exponentes de L, tranquilamente podemos ya reemplazar estos valores que acabamos de hallar. Eso es lo que vamos a hacer. Tendremos entonces acá 1 es igual a X, pero acabamos de ver que X vale 2, más 2 veces Y, que esa sí sería en este momento una incógnita, 2 veces y menos 3 veces Z. Pero Z ya hallamos el valor de Z es 1, entonces acá nos quedaría 3 por 1. Como era lógico, la única incógnita en esta ecuación que se formó es Y, la vamos a hallar. Tendríamos acá 1, luego este 2 que está sumando pasaría a restar, menos 2. Luego acá tenemos 3 por 1, 3, pero está restando, va a pasar a sumar, más 3. Y finalmente en la parte derecha tenemos 2 veces Y. Para terminar de resolver esta ecuación, realizamos la suma. Acá tendremos 3 más 1, tenemos acá 4. 4 menos 2 es 2, entonces tendremos acá finalmente 2. Y en la parte derecha, 2 veces Y. Acá, como sabemos, 2 con 2 se simplifican porque están a la izquierda y a la derecha. Y nos quedaría que Y es igual a 1. Ordenando la ecuación, dando la vuelta a nuestra ecuación, Y vale entonces 1.
Finalmente, entonces, ya obtuvimos los tres valores que estábamos buscando, que los voy a recalcar acá. Z vale 1, aquí está. X vale 2, esos los hallamos directamente, y al resolver la ecuación que se nos había generado, ya vale 1. Entonces, para terminar, decimos acá, finalmente, recordemos que el problema nos pedía que hallemos el valor de X más Y y más Z. Eso es lo que vamos a hacer. Reemplazamos los valores. X vale, lo que habíamos hallado, X vale 2, más Y vale 1, más Z, que también vale 1. Por lo tanto, ya para la respuesta final de nuestro problema, X más Y más Z, entonces vale 2 más 1, 3 más 1. La suma de X más Y más Z vale 4. Entonces, este es el valor que estábamos buscando y la respuesta de nuestro problema. Bien, siempre te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des me gusta a este video para que podamos resolver muchos más problemas de la mecánica de la partícula. Gracias y hasta otro video.